Bienvenidos a la semana 1 de la materia de Sistemas Lineales 2. Ya nos conocemos de otras asignaturas. De todas maneras, le digo mi nombre, Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista, y pues voy a estar impartiendo esta materia, que es materia de continuación. Ya tuvieron el semestre pasado la de Sistemas Lineales 1. Vamos a ver el temario por aquí, que sería el objetivo: conocer y aplicar los criterios de estabilidad para el análisis de los sistemas y emplear en consecuencia la optimización y compensación adecuada, así como identificar la importancia del empleo de variables de estado. Que ya nos vamos a meter un poquito más para allá, pero vamos a ir repasando un poquito, porque luego, por los tiempos, no lo analizamos bien. Bueno, el primer subtema, o la primera unidad, es análisis de respuesta de frecuencia, que son las trazas de Bode, margen de ganancia y de fase, graficación de trazas de Bode con MATLAB, graficación polares y análisis de Nyquist. La segunda, estabilidad, criterio de Bode y Nyquist, va de la mano con lo anterior. Compensación, la señal de adelanto, atraso. La unidad 4, introducción a las variables de estado, representación, variables de fase físicas, transformación lineal de variables, formulación de variables de redes propias, conceptos de estado y análisis de complejidad en una red. Unidad 5, análisis de sistemas de control en un espacio de estado, introducción, representación en el espacio de estado de los sistemas basados en las funciones de transferencia, transformación de modelos de sistema con MATLAB, solución de la ecuación de estado lineal e invariante con el tiempo, algunos resultados útiles en análisis matricial, controlabilidad y observabilidad. ¿Ok? Aquí esta materia sí lleva un poquito más lo de ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales, la resolución para con MATLAB, hacer las funciones de transferencia, manejar diagrama de bloques, manejar en MATLAB el el solver, creo que es, de MATLAB, para poder trabajar un poquito, ver las respuestas cuando nosotros hacemos las funciones de transferencia, organizar todo y correrlo para ver cómo está respondiendo nuestra señal, hasta encontrar una estabilidad según lo calculado, etcétera, etcétera. Un poquito más para allá, ¿no? Todo eso. Y ya el criterio de evaluación, ya saben, 60-40, las actividades que dejo las reviso hasta ya antes del examen, por si alguien, por cuestiones de trabajo o por cuestiones personales, no pudo subirla, hasta antes del examen tienen para subirla, para que ya evalúe yo todo y le pongo la calificación. ¿Ok? La evaluación, pues ya voy a subir el documento, lo descargan, lo resuelven, me lo suben de nuevo y listo. Si alguien tiene alguna dificultad con el día del examen, más que nada, favor de comunicarse con coordinación. En coordinación ya nos avisan, no hay problema. Por mí no hay problema si lo hacen en diferente horario. El examen queda abierto el fin de semana que nos toca por esas cuestiones. Nada más que me comuniquen cuando ya hayan subido el examen para revisarlo y no queda ahí en el olvido. Bueno, esos serían los anuncios parroquiales. El día de hoy es de 1 a 3, como le comentaba el compañero al principio, por cuestiones de traslado que tengo que presentarme en la escuela a las 4. Me voy a mover una hora antes. Pero la próxima semana va a ser horario normal de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ese va a ser nuestro horario normal, a menos que haya algún cambio. Se los hago saber, pero si no, horario normal de 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Ok? Vamos a comenzar, como les comento, vamos a repasar un poquito de forma rápida, porque en esta materia, desgraciadamente, hay cosas que no se pueden ver muy rápido. Pero vamos a ir mencionando ciertas cositas que, para ir recordando y agarrándonos de ahí para comenzar el día de hoy. Primeramente, vamos a ver qué es un sistema. Aquí vemos lo que son sistemas. En otras universidades esta materia la conocen como sistemas de control, sistema de control clásico, control, hay otra que es control digital, algo así, ¿no? Se menciona también. Pero este sistemas lineales 1 y 2. ¿Qué es un sistema? Bueno, aquí la definición
Es un conjunto de componentes que interactúan alrededor de los cuales se dibujan una frontera imaginaria, de modo que solo es de interés la interacción entre la entrada o entradas y su salida o salidas, sin necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre los componentes que la forman. ¿Ok? En pocas palabras, un sistema solamente nos importaría lo que hace el proceso. Aquí pone el autor un ejemplo. Un sistema puede ser una estación de generación de energía completa o quizás solo un motor eléctrico, ¿ok? Supongamos, y este es como un ejemplo clásico de este tipo, nosotros tenemos aquí una máquina, pues como dice el ejemplo que les comenté. Esta máquina puede ser un sistema, un generador, puede ser un motor, puede ser un mini split, puede ser un calefactor, ya qué sé, un refrigerador, sale. Nosotros vamos a tener una señal de entrada, ¿ok? Vamos a enseñar una, aquí le dibujé al revés la entrada, pero aquí vamos a tener una señal de entrada. Y esto nos va a dar una señal de salida. ¿Ok? A mí lo que me interesa es únicamente esto que va aquí, que se le va a conocer como la función de transferencia, lo que vamos a conocer como lo que es el proceso. O sea, ¿qué es lo que está haciendo, no? Por ejemplo, cuando nosotros le metemos a un motor, le metemos un voltaje, ¿no? Nos va a salir mayor velocidad, ¿no? O potencia, le metemos un mayor corriente, potencia, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo clásico, si nosotros a un mini split, el mini split es la función de transferencia o el proceso, de todo el proceso de enfriamiento, todo eso de transferencia de calor. Si nosotros le metemos una señal de entrada que es la temperatura, entonces el proceso va a empezar a hacer su trabajo hasta generar una salida, que es lo que nosotros queremos obtener a partir de la entrada. Una señal que va a ser convertida a una señal de aquí, que va a ser una señal o una salida controlada. ¿Ok? Que es lo que queremos, una salida controlada, que lo que queremos es que lo que salga, lo que entre, lo transforme para lo que nosotros queremos. ¿Sale? Entonces, la salida debe ser controlada mediante algo, mediante un proceso, mediante alguna situación, ¿no? Supongamos que nosotros vamos a tener entonces, imaginemos que nosotros tenemos un sistema eléctrico, ¿no? Que más o menos sea así, que lo conocemos normalmente como un RC, ¿ok? Que aquí en esta parte va a haber un capacitor y aquí voy a tomar el voltaje en el capacitor, que va a ser la salida, ¿ok? Este es el voltaje de entrada y este va a ser el voltaje en el capacitor, que va a ser igual al voltaje de salida, ¿no? Si yo lo hago en forma de diagrama de bloques, así de forma rústica, la entrada sería el voltaje, ¿ok? El voltaje de entrada. El proceso que va a transformar ese voltaje de entrada en un voltaje de salida, que va a ser el voltaje que encontramos en el capacitor, va a ser un circuito RC, ¿sale? Y el voltaje de salida va a ser el voltaje del capacitor. Esto, lo que nos sirve, si nosotros lo graficáramos de esta manera, donde esto de aquí va a ser el voltaje de entrada, ¿sale? Esto va a ser el voltaje de entrada. No, el voltaje de salida, perdón. Eso va a ser RC aquí. ¿Ok? Eso va a ser RC. Y esto va a ser RC. Su característica es por las características que tiene el capacitor. Por la característica que tiene el capacitor es de almacenamiento de energía. Es una pila, por decirlo así, a grandes rasgos. Lenguaje común, por decirlo de una manera. Es como una pila, el capacitor, que está descargado al principio completamente.
Si nosotros mandamos un voltaje controlado de I, pasa una resistencia para quitar algunos armónicos, algunas cosas, empieza a cargar el capacitor hasta que te va a entregar un voltaje continuo, que es lo que queremos. Entonces, la gráfica de este sistema sería, va a ir cargando el capacitor hasta llegar a una estabilidad, que es lo que buscamos, esta estabilidad, ¿ok? Que va a ser una señal controlada, ¿sale? Dependiendo de la entrada, va a ser la salida. Ya no me va a importar otras cosas, pero va a haber un tiempo que va a ser tau 1, 2 tau, 3 tau, que es una constante de tiempo, y vamos a analizar, vamos a recordar, o vamos a tocar eso, hasta cuántos intervalos de tiempo es que se alcanza una estabilidad normalmente. Más o menos en el, creo, si no mal me acuerdo, en el primer lapso, que es un tau, avanza como el 69% de su carga. En 2 tau ya llega como al 96% y en 3 tau, creo, no estoy muy bien acordándome, ya llega al 99%, ya está ahí, y ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Mientras tengamos el circuito avanzando, no va a haber problema, va a permanecer ahí constante, no va a caer el voltaje, no se va a elevar. No. Para eso sirve un circuito RC, ¿ok? Para mantener un voltaje. Por eso los mini split, aparte de muchas cosas, tienen su capacitor, ¿no? Para mantener una carga continua, un voltaje, una potencia continua, ¿no? Esto también se aplica en otros sistemas, ¿ok? En otros sistemas, por ejemplo, este tipo de elementos que yo aquí tengo, por ejemplo, una cubeta, tengo aquí una resistencia, ¿no? Para calentar el agua, y aquí tengo yo un termómetro que está midiendo la temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que estamos metiendo al agua? Le estamos metiendo temperatura, ¿no? ¿Y qué va a ser la variable controlada? Va a ser igual una temperatura, pero aquí viene, esa temperatura yo la voy a llamar calor, ¿ok? Y lo que yo voy a estar dando es la lectura, claramente. Entonces, el sistema en su diagrama de bloques va a quedar, aquí la entrada va a ser el calor y la salida va a ser la temperatura del agua requerida, claramente. Aquí va a ser el sistema de calefacción. Aquí adentro. Es lo que va a ser el proceso. Su función de transferencia del sistema va a ser el sistema de calefacción, la resistencia que se está calentando. Pero esta resistencia no se va a calentar al infinito. Tiene un cierto nivel para calentar. Va a llegar a un valor máximo de calor o de temperatura y ya no va a pasar de ahí. Entonces, como termodinámica, de forma termodinámica, a grandes rasgos, me dice que todo se tiene que poner en equilibrio. Entonces, el agua también va a llegar hasta la temperatura que tiene el elemento más caliente. Si no hay algo más que inyecte energía al agua, pues el agua va a llegar solamente al nivel máximo. ¿Ok? Ya no se va a calentar más. Si no hay una entrada de energía, por ejemplo, una llama que esté por abajo de la cubeta, ¿no? Supongamos. Bueno, entonces, la gráfica para ir concluyendo esta parte va a ser igual. Esto va a ser la temperatura y este va a ser igual el tiempo que transcurre para llegar a la temperatura deseada. Igual se cumple la misma proporción de tau, un tau, dos tau, tres tau, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a llegar un momento en que la temperatura va a ser constante, la temperatura que nosotros querramos. Este problema de aquí nos vamos a agarrar, va a tener una deficiencia, por decirlo de alguna manera, entre comillas, una deficiencia. ¿Por qué? Porque el agua va a llegar o va a subir hasta la temperatura que nosotros tenemos
que alcanza la resistencia, pero a lo mejor esa temperatura está muy alta para nosotros, nos va a quemar, ¿no? A lo mejor, si es poca agua, a lo mejor va a hervir, ¿no? Yo qué sé, ¿no? A lo mejor nos quema el contacto y no es la que requerimos. Entonces, este sistema tiene esa deficiencia, va a llegar a una temperatura y se va a permanecer constante, ya no va a avanzar la temperatura, pero no podemos controlarlos, ¿ok? Y es aquí donde nosotros vamos a requerir un sistema de control, ¿ok? Este sistema de control es aquel en el que la salida del sistema se controla para tener un valor específico o cambiarlo según lo determina la entrada al sistema. Un sistema que le dé la medida hasta dónde lo queremos, ¿no? Hasta dónde lo queremos. Ya que no pase de ahí, ¿ok? Entonces, un sistema de control de temperatura, en este caso, de la resistencia, puede tener un termostato, no es el termómetro que está ahí, sino en el aparato, en el sistema del aparato, de la resistencia, del calefactor ese, puede tener un termostato, ¿ok? Que puede ser como un panel de control, que a lo mejor nosotros le ajustamos ahí, que nosotros queremos el agua a los agradables 40 grados, supongamos, ¿no? Tibiecita. Entonces la resistencia va a ser el proceso y hasta que llegue a esa medida, ¡puc!, ahí se va a mantener, ¿ok? Ya no va a jalar mayor corriente, ya no va a pasar mayor número de electrones, ¿ok? Sino que va a permanecer ahí con esa misma corriente y para permanecer el nivel. O en otro caso, a lo mejor al llegar al nivel deseado, ¡puc!, se apaga la resistencia y va a empezar a bajar la temperatura del agua. A lo mejor lo queremos a 40, 39.9, 39.8, etcétera, etcétera. Y después de cierto intervalo se vuelve a encender para mantener la temperatura. Va a ser menor el tramo que va a recorrer la temperatura como al momento inicial, ¿no? Que a lo mejor la temperatura del agua era 20 grados y lo tuvo que subir hasta 40, ocupó mayor cantidad de energía para calentarlo y luego solamente a lo mejor se configura para que en cierto intervalo de tiempo se calcula que a lo mejor el agua cayó 2 grados y se vuelve a encender para subirlo y menos consumo de energía, ¿no? Entonces, lo que se requiere es un sistema de control, ¿ok? Y aquí es donde viene lo siguiente, que esto es básico de esto. Cuando hablamos de un sistema de control o un sistema en lazo abierto y en un sistema de lazo cerrado. Bueno, esto es fácil. Un sistema de control en lazo abierto es solamente se elige con base en la experiencia que se tiene con sistemas para producir una salida requerida, ¿ok? Con base a la experiencia que se tiene con sistemas para producir el valor de salida requerido. Voy a cerrar mi ventana, a ver, el vecino justamente hoy hizo limpiar su patio. Ahí se escucha menos. Bueno, entonces, aquí en los sistemas de lazo abierto, no vamos a tener un sistema de control realmente. Solamente a lo mejor nosotros sabemos que el agua, como está la temperatura, como sale del tinaco, viene de la llave, si le ponemos nosotros la resistencia, a lo mejor en 10 minutos ya está como lo requerimos. Ya está la temperatura en la que me puedo echar un baño. Pero es en base a la experiencia, ¿ok? Y bueno, en los sistemas de lazo abierto, se puede tomar estos tres elementos, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Va a haber un elemento de control, que este elemento determina qué acción se va a tomar dada una entrada al sistema de control. Este elemento de control es la persona en sí que está basando su experiencia, ¿ok? Y como le digo, tú vas a controlar que a los 10 minutos tú tienes que desconectar o sacar la resistencia del agua para que no se siga calentando.
Entonces tú como persona en ese ejemplo eres el elemento de control. El elemento de corrección dice, este elemento responde a la entrada que viene del elemento de control e inicia la acción para producir el cambio en la variable controlada al valor requerido. El elemento de corrección va a ser la resistencia. Tú sacas la resistencia, metes la mano al agua para checar si está caliente y dices, no, le falta. La metes de nuevo. Estás corrigiendo con la resistencia. Entonces tu elemento de corrección. Y el proceso o planta es el sistema en el que se va a controlar la variable. En este caso, el recipiente con el agua. Ese es tu proceso. ¿Ok? Entonces nuestro diagrama quedaría de esta manera. Yo voy a tener una entrada. Voy a tener una entrada que va a ser la señal que espera que produzca la salida requerida. Como persona, yo voy a meterle calor con esta resistencia. Elemento de control, elemento de corrección va a ser lo que conocemos como controlador, ¿ok? Que va a controlar la variable, que en este caso es la temperatura. Elemento de control la persona, elemento de corrección la resistencia, el proceso el agua. Y me va a generar una salida que es una variable controlada, la temperatura a la cual yo quiero que esté el agua. Otro ejemplo de sistemas de lazo abierto puede ser un tostador común y corriente, lo que vemos ahí en el súper, ¿no? Un tostador de pan, que únicamente metemos la rebanada de pan, bajamos, eso tiene un timer, hasta que el timer para, sube y ya está tostado. Pero ese sistema, si yo le meto un pan ya tostado anteriormente o el pan que acaba de salir lo vuelvo a meter, él no va a distinguir que ya está tostado. Él va a prender otra vez la resistencia dentro del aparato. El timer va a empezar tic, 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 hasta que pase el tiempo programado y va a salir quemado el pan, ¿no? Él no va a distinguir realmente qué tipo de tostado queremos, más tostado, menos tostado, que se carbonice. No va a distinguir eso, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo del sistema de control el lazo abierto. Uno más, la lavadora. La lavadora tiene ciclos, pero él no va a distinguir si le metemos ropa limpia o ropa sucia. Él, si le metemos ropa sucia, hace el proceso, la enjuaga, le empieza a hacer todo, a lo último le exprime, la saca, ¿no? Pero si le metemos ropa limpia, él va a hacer el mismo proceso, va a llenar la tina, va a empezar a enjuagar, va a empezar el chaca-chaca, va a empezar a enjuagar de nuevo, va a centrifugar y listo, aunque hubiera estado limpia. No tiene una información para decir, no, esto no, me evito este proceso porque la ropa que introdujiste está limpia. Entonces, podemos considerar ahí que ese es un sistema de lazo abierto. ¿Ok? Y bueno, nosotros vamos, ya que tenemos un sistema de lazo abierto, vamos a tener también, vamos a conocer lo que es un sistema de lazo cerrado. ¿Qué es eso? Es un sistema de lazo cerrado. Bueno, en comparación del anterior, que es un sistema de lazo abierto, en el sistema de lazo cerrado consiste en subsistemas básicos ordenados. Estos elementos pueden ser partes distintas o equipos separados, pero todas las funciones de los subsistemas están presentes. La entrada global al sistema de control es el valor requerido de la variable y la salida es el valor real de la variable. ¿Ok? Y aquí viene algo interesante. La entrada va a ser mediante un sistema de control, pero esto va a tener un elemento de comparación que el lazo abierto no tenía.
el elemento de comparación va a ser el que me dé la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado. ¿Por qué? Bueno, dice la definición. Elemento de comparación, este elemento compara el valor requerido o de referencia de la variable por controlar con el valor medido de lo que se obtiene a la salida y produce una señal de error, la cual indica la diferencia del valor obtenido a la salida y el valor requerido. Ok, aquí ya hay lo que vamos a conocer como una realimentación. Algunos le conocen como retroalimentación. Básicamente lo mismo. Ok, va a haber una información extra. Supongamos, y esto va aquí más o menos, ahorita lo vamos a ver bien. Aquí yo tengo mi función de transferencia, aquí yo tengo mi elemento de salida, mi señal de salida que va a ser theta out, aquí tengo theta int. ¿Ok? Esto se comporta como un sistema de lazo abierto, pero nosotros vamos a meter aquí una realimentación que va a ir a un elemento comparador. El elemento comparador va a ir aquí, ¿ok? Que es un círculo y una tachita. Que ese círculo y una tachita, por ejemplo, si yo tengo un más y un menos, va a ser un comparador, ¿ok? Y este comparador le pueden entrar más señales, por ejemplo. Aquí también está comparando otra señal que venga de otro lado, ¿no? Pero este elemento comparador también puede manejarse con un elemento sumador, ¿ok? Va a sumar alguna señal a la señal de salida. Y esto se ve así primeramente cuando tenemos perturbaciones, que las perturbaciones se tienen que añadir a la señal de salida. Ahorita vamos a comentar de eso, ¿ok? Ese elemento de comparador y este lazo de realimentación, ¿ok? Va a ser el lazo cerrado, ¿ok? Y su fórmula va a ser la señal de error va a ser igual a la señal de valor de referencia menos la señal del valor medido. ¿Cuál va a ser la señal de valor de referencia? Supongamos que aquí tengo mi comparador. Mi valor de referencia va a ser el elemento de entrada, mi señal y teta i. Va a ser mi valor de referencia, a donde yo quiero que llegue. Y mi señal de valor medido va a ser mi theta out, la que viene de la señal de la realimentación. O sea, viene de aquí. Y va a entrar de nuevo y se va a hacer una comparación. Entonces lo que va a salir de este comparador va a ser una señal de error. Que luego vamos a ver que este error es error en estado estable. ESS. ¿Ok? Porque estamos estabilizando la señal hasta que este error sea lo mínimo posible o prácticamente cero para que esté entregando eso, ¿ok? Esa señal. Y es donde, si nos metemos a unos sistemas, por ejemplo, el sistema del mini split, el termostato es el sistema comparador, que nosotros calculamos que el clima está a 25, mientras está pasando el aire que está absorbiendo el equipo, está comparando lo que entra con lo que está saliendo, con lo que entra, o que requerimos con lo que está saliendo que lo que está absorbiendo. Si el aire que está absorbiendo tiene mayor temperatura, va a seguir funcionando el compresor, todo el sistema de enfriamiento. Al momento que el aire que entra al equipo sea la misma temperatura que requiere el termostato, ¡puc!, la señal de error se vuelve prácticamente cero y es donde dice, a ver, mi chavo, compresor, deja de funcionar,
que nada más queda el ventilador, y ¡pum! Es donde el equipo se queda en estado estable, por decirlo de alguna manera. Mantiene nada más la temperatura. Cuando empieza a subir la temperatura, si hay alguien adentro, más de una persona, etc. Si hay sol, etc. Va a empezar a subir la temperatura y dice el termostato, ok, aquí subió, entonces vamos a enfriarlo. ¡Pum! Empieza otra vez y empieza un ciclo. ¿Ok? Entonces, ese elemento de comparación es sumamente importante. También va a haber elementos de control. Este elemento decide qué acción tomar cuando se recibe una señal de error. O sea, ya el termostato ya nos dijo que, que la temperatura subió de 25 a 26. Entonces va a recibir una señal de error. Hay una diferencia de temperatura. Haz algo. A menudo se utiliza el término controlador para un elemento que incorpora el elemento de control y la unidad de corrección. En este caso, lo que mencionan la tarjeta, ¿no? Donde vienen todos los elementos electrónicos y todo eso. Ahí es donde se hace ese elemento de control. ¿Ok? Está el controlador que manda la señal al evaporador, que manda la señal al condensador, etcétera, etcétera. Todo. Ahí es donde se toma la decisión, o el cerebro, el elemento de control. También va a haber elementos de corrección, que este elemento se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar el error, y con frecuencia se denomina actuador, que es parte del ciclo de enfriamiento, la válvula de expansión, el compresor, el intercambiador, etc. Ese es el elemento de corrección que va a hacer para descender la temperatura, ¿ok? Que es el actuador. Entonces nosotros podemos ver que este es el controlador, el que va a tomar la decisión, y el de corrección, el que va a actuar para hacer llegar la variable a lo que requerimos. Elemento de proceso es el sistema donde se va a controlar la variable, todo el equipo del mini split. Elemento de medición, este elemento produce una señal relacionada con la condición de la variable controlada y proporciona la señal de realimentación al elemento de comparación para determinar si hay error o no. Eso viene con el termostato, por ahí. Y pues estos 5 elementos sería esta parte de aquí, que son elementos básicos de un sistema de control en lazo cerrado. Como les comentaba, aquí tengo yo el elemento de comparación, un valor de entrada, que tengo yo aquí, valor de entrada, elemento comparativo, sale una señal de error, va a entrar lo que es el controlador, que es el elemento de control y el elemento de corrección, va a salir al elemento de proceso que va a llevar a cabo realmente lo físico, va a apretar el gas, va a expandir, etcétera, etcétera, y va a mandar una señal a un elemento de medición que va a determinar que la realimentación, y ese elemento de medición es a qué temperatura está saliendo el aire. Entonces, lo meto aquí al elemento de comparación y hace los cómputos necesarios y dice, todavía hay error, que siga funcionando esto, ¿no? Y la salida va a ser variable, una variable controlada hasta que lo que nosotros requiramos aquí va a ser lo que va a salir, ¿ok? Y estos son los dos tipos de sistemas a grandes rasgos que se ven, ¿no? Se ven, por ejemplo, antes de pasar a esto, estábamos hablando de mini split solamente para que vaya quedando claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de un flotador, ¿no? Ese es un sistema clásico. Tenemos aquí una entrada de agua y tenemos un flotador a un cierto nivel, ¿no? Y tenemos una compuerta que se va a cerrar al momento de que llegue al nivel deseado. Este es un sistema de lazo abierto. Porque no, va a ser un sistema de lazo cerrado. Lazo cerrado, sí, cierto. ¿Por qué? Porque va a tener un elemento comparativo. ¿Ok? Va a tener un elemento comparativo que va a ser el flotador. No necesariamente debe ser electrónico. Este elemento comparativo es analógico. ¿Por qué? Porque mientras vaya subiendo el nivel del agua,
este va a comparar, dependiendo de cómo la atornillemos, ahí le movamos el tornillito para ver a qué altura quiere que cierre la compuerta. Entonces todavía falta, va a ir subiendo hasta que llegue al nivel requerido, va a cerrar la compuerta y va a dejar de salir el agua. Entonces tu error al momento de que la altura sea igual a la altura deseada, no va a haber error y se va a cerrar. Al momento de que esto empiece a vaciarse, ¡pum!, se va a bajar, va a haber un elemento de error y va a abrir la compuerta de forma analógica y va a empezar a llenar el tanque nuevamente, ¿no? Hasta que esta salida deje de funcionar y se nivele, ¿no? Ese es un sistema de control de lazo abierto de forma analógica. Va a haber sistemas de control que son ya electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con otros elementos, pero ese es un sistema básico. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Perfecto. Perfecto, entonces. Bueno, también ya pasamos ahí, pues todo esto se tiene que modelar para ver de qué estamos hablando, ¿no? Para empezar a encontrar cuáles son las variables que voy a controlar y cómo se pueden controlar, ya sea en términos de tiempo, ya sea en términos de Laplace, que se determina en función de S, etcétera, ¿no? Aquí dice el autor, con la finalidad de entender el comportamiento de los sistemas, es necesario obtener modelos matemáticos que los representan. El modelo matemático nos va a servir para comprender cómo funciona el sistema. ¿Ok? Un modelo matemático es una réplica de las relaciones entre entrada y salida o entradas y salidas de un sistema. Las relaciones reales entre la entrada y la salida de un sistema se sustituyen por expresiones matemáticas, que tal vez las conozcamos, tal vez no, pero siempre se puede generar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un motor, el motor al momento de la entrada, por ejemplo, yo aquí voy a tener un voltaje de entrada, aquí tengo un motor, supongamos, este motor que me va a obtener de salida, pues voy a tener una velocidad angular en el eje, ¿ok? Este motor va girando, mientras mayor voltaje, mayor velocidad va a agarrar, mayor velocidad angular va a ser, ¿ok? Entonces aquí ya nosotros podemos relacionar que la velocidad angular va a estar dada por el voltaje, pero también va a estar dada por una constante de proporcionalidad, ¿ok? Que si nos acordamos por ahí, si ya viene un motor, eso se ha manejado, todo depende también de la relación de devanados entre el devanado primario y el devanado secundario para tener una relación de salida, de aumento o reducción, ¿no? Eso es lo de la constante de proporcionalidad de la que estoy mencionando. Ok, entonces ya nosotros podemos relacionar que la velocidad angular, que es el elemento de salida, va a ser igual al voltaje que estoy dando por la proporción de vanados que hay adentro del mismo motor. ¿Ok? Esto quiere decir que esta relación implica que si el voltaje va a cambiar, entonces debe haber un cambio inmediato en la velocidad angular del eje. ¿Ok? Como esta proporcionalidad no cambia, es el mismo motor, no vamos a quitarle vueltas, ya viene, ¿no? Podemos nosotros sacar diferentes líneas en diferentes partes del devanado para obtener diferentes elementos, ¿no? Pero normalmente a grandes rasgos esa proporcionalidad no cambia, ¿no? Entonces lo que vamos a poder variar sería el voltaje, ¿ok? Mayor voltaje, mayor velocidad. Están relacionados
directamente, proporcionalmente de forma directa. ¿Ok? Si sube uno, sube el otro. Entonces, si baja el voltaje, baja la velocidad. Ahora bien, este valor en estado estable de la velocidad angular, valor, voy a ponerle por aquí, en estado estable de la velocidad angular va a ser igual a, como dijimos, a una proporcionalidad y va a multiplicarse por el valor en estado estable de el voltaje en estado estable, ¿ok? Por lo tanto, esta proporción, hablando ya de esto, va a ser igual al valor en estado estable de la velocidad angular y el valor en estado estable de el voltaje. Y esta proporción es lo que nosotros vamos a llamar, o lo que conocemos hasta ahorita, como función de transferencia. ¿Ok? O ganancia, también se conoce. O ganancia del sistema. ¿Ok? Entonces, esto se puede definir como la función de transferencia como el cociente de la salida en estado estable, ¿ok? La salida en estado estable entre la entrada en estado estable. Entonces, esto lo podemos conocer como la salida en estado estable entre la entrada en estado estable. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como una función de transferencia. ¿Vale? Y bueno, solamente para recordar, por ejemplo, yo aquí tengo un motor y tiene una función de transferencia que va a ser de 500 revoluciones por minuto por cada volt que se le administre. ¿Ok? ¿Cuál será la velocidad de salida en estado estable para tal motor cuando la entrada es de 12? Bueno, yo sé que la función de transferencia va a ser igual a la salida en estado estable sobre la entrada en estado estable. Como me piden la salida en estado estable, va a ser igual a la función de transferencia G por la entrada en estado estable. Sería entonces las 500 revoluciones por minuto por cada volt administrado. Y esto va a ser igual a 12 voltios. ¿Ok? Aquí puse mal esto de aquí. Aquí sería por cada volt. ¿Sale? Voltios con voltios, adiós, y me queda estos 500 por 12 son 6000. Por lo tanto, en este problema serían 6000 revoluciones por cada minuto. Es lo que yo voy a estar obteniendo en este problema. Ese va a ser mi elemento de salida. Si yo cambio el voltaje de entrada, pues si yo lo disminuyo, va a ser menos las revoluciones que va a dar. Si yo aumento, va a ser mayor las revoluciones que va a dar, etcétera. ¿Ok? Así se maneja esto. Y bueno, estos modelos matemáticos se van a poder generar en lazo abierto y lazo cerrado. ¿Ok? Ya como vimos, el lazo abierto tiene elemento de control, elemento de corrección, el proceso, ¿no? Esos Profe, tres elementos, dime, tantito, ¿puede poner la diapositiva antes? la La anterior. captura que me faltó. Sí, claro, ahí está, mira. Gracias. Listo, gracias. Listo, perfecto.
Bueno, vamos a poder generarlos a partir de si el sistema es de lazo abierto, como en este caso, o un sistema de lazo cerrado. Nosotros sabemos que si agarramos aquí, por ejemplo, cada uno de estos cuadritos como un sistema de forma independiente, nosotros vamos a poder calcular su función de transferencia, o bueno, su relación de función de transferencia de forma individual. ¿Ok? Por ejemplo, del elemento 1, su función de transferencia G1 va a ser lo que sale entre lo que está entrando. El elemento 2 va a ser qué es lo que está saliendo. Pues está saliendo una señal de salida 2 y aquí está entrando, pues está entrando el elemento de salida 1. Y aquí va a estar entrando la salida 2 y va a estar saliendo pues la señal de salida, out, ¿no? Ahora bien, si yo sé que la función de transferencia global es lo que sale entre lo que entra, esto yo lo puedo decir que va a ser igual a G1 por G2 por G3, que sería lo mismo que 1 y por 2, 1 por 2, 0. Y aquí vemos que este con este, adiós, este con este, aquí me puse mal el último. Sería, aquí lo escribí mal. No, lo que sale entre lo que entra. Ok, aquí está. ¿Sí? Y aquí, ahora sí, eliminamos con este, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? Pues la salida entre la entrada, que es lo que nosotros requeríamos. Por lo tanto, la función de transferencia cuando es un sistema de lazo abierto, la podemos calcular de esta forma. ¿Ok? La podemos calcular como la multiplicación o el producto de las funciones de transferencia de los elementos individuales. Son unas 55. Vamos a tomar unos 5 minutitos. Voy a refrescar la garganta. Y ahorita regresamos. Dejo la pantalla por ahí. Ahorita regresamos. 5 minutos.
Bueno, regresamos por aquí a la segunda parte, la segunda hora de esta sesión. Vamos a ver, estamos hablando de los lazos abiertos. ¿Ok? Aquí tenemos un problemita y dice, el sistema de medición empleado en un sistema de control consta de dos elementos, un sensor y un acondicionador de señal en serie. Si el sensor tiene una función de transferencia de 0.1 miliamperes por pascal y el acondicionador de una señal una función de transferencia de 20, ¿cuál es la función de transferencia del sistema de medición? Bueno, aquí está de forma sencilla. Tenemos nosotros que este sensor va a mandar una señal de 0.1 miliamperes por cada pascal que se esté aplicando, cada unidad de presión que se esté aplicando. Por lo que la función de transferencia, como está de forma en serie, sería 0.1 miliamperios por pascales y se multiplica por la función de transferencia del condicionador, que es únicamente va a elevar lo que es la señal, o sea, una señal mínima de 0.1 la va a aumentar 20 veces. Esto va a ser igual a 2 miliamperes por cada pascal, ¿ok? Es la señal que yo voy a estar recibiendo en otro sistema, 2 miliamperes, y solamente el sensor está mandando 0.1. Y esa va a ser la función de transferencia de ese sistema. Ahora bien, va a haber también sistemas, o bueno, lazos, modelos matemáticos para sistemas de control de lazo cerrados. Aquí es ya donde interviene lo que es el comparador y la realimentación, el lazo de realimentación, donde vamos a tener una señal de error, que va a ser aquí voy a tener un elemento de entrada y aquí voy a tener un elemento de salida. ¿Ok? Nosotros conocemos que la función de transferencia pues va a ser lo que sale entre lo que entra. ¿Ok? De ahí nos vamos a basar. Ahora bien, cada subsistema, ¿a qué me refiero con subsistema? Esos dos rectángulos son un subsistema, un sistema de función de transferencia del proceso y el sistema de medición. Cada subsistema en el sistema global tiene una función de transferencia, de modo que si el sistema que se controla tiene una función de transferencia G, entonces con su entrada la señal de error y la señal de salida. O sea, esta función de transferencia G va a ser lo que sale entre lo que entra, en este caso, que va a ser la señal de error. En el subsistema de abajo, que la vamos a conocer como H, el sistema de realimentación, va a tener una señal de salida F, ¿ok? Donde aquí va a ser la señal de entrada, va a ser la señal que estamos obteniendo de salida. Por lo que H va a ser igual a lo que sale entre lo que entra, ¿ok? Y en el comparador va a ser una diferencia, ¿ok? La señal de error va a ser la diferencia que va a haber de la señal, el valor requerido, menos el valor medido, que sería F, ¿ok? Eso va a ser, o yo voy a obtener la señal de error. Basándonos en eso, yo voy a poder ver lo siguiente, ¿ok? Si yo digo que el error, bueno, la función de transferencia va a ser señal de salida sobre el error, por lo tanto, el error va a ser igual a la salida sobre la función de transferencia, ¿ok? Ahora bien, F
o la señal de realimentación que va a estar acá. Si yo la despejo, me queda como H señal de salida, ¿ok? Y yo sé que la señal de error es igual a la señal de entrada menos la señal de salida. Yo ya conozco una equivalencia de la señal de error, que sería esta. Y tengo una equivalencia de la señal de F, perdón, aquí. No es señal de salida, sino es F. ¿Ok? Que sería esta. Por lo que yo puedo reescribir esta ecuación como delta out sobre G va a ser igual a theta in menos H theta out. ¿Ok? Bueno, si yo despejo theta in sería más H theta out. Esto va a ser la señal de entrada. ¿Ok? Saco lo que conocíamos como factor común. Me queda 1 sobre G más H. Y esto va a ser mi señal de salida. De entrada, perdón. Por lo tanto, si yo hago aquí un poquito de álgebra, me queda de esta manera. ¿Vale? Si nos vamos a la definición de una función de transferencia, que es lo que sale sobre lo que entra, entonces, si yo despejo de esta ecuación que yo encontré, para que me quede así, me queda G sobre 1 más GH. La G se pasa para arriba, 1 más GH para abajo. Entonces, esta ecuación de aquí va a ser la que me dé la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Función de transferencia en lazo cerrado. Ahora, esto es cuando la realimentación sea negativa. Esta realimentación de aquí está siendo negativa. ¿Ok? La comparación está siendo negativa. Cuando yo tenga una realimentación positiva, la función de transferencia va a ser igual a G sobre 1 menos GH. ¿Okay? Este es positiva. Cuando tengo una realimentación que el comparador se está comportando como un sumador. ¿Ok? La parte de arriba, que es G, es una función de transferencia de trayectoria directa. ¿Ok? Puesto que la función de transferencia se relaciona directamente con las señales que se mueven hacia adelante a través del sistema de salida, o sea, van de forma lineal, es trayectoria directa. La de abajo, que sería H, esta parte, o GH, se conoce como función de transferencia de lazo. ¿Ok? Función de transferencia de lazo es el término que representa como el lazo de realimentación. Nuevamente por ponerle ahí un nombre. Y bueno, aquí tenemos nosotros esta parte, me dice un motor de velocidad controlada tiene un sistema motor relevador amplificador con una función de transferencia de 600 revoluciones por minuto por cada volt.
¿Ok? Esto sería G. Este es aquí un comparador. Aquí tenemos señal de entrada, aquí tenemos señal de salida, aquí tenemos la F y aquí tenemos el error. ¿Ok? Dice, y un sistema de medición en el lazo de realimentación con una función de transferencia de 3 milivolts por revolución, por revoluciones entre minutos, como se muestra en la figura. ¿Ok? Voy a agarrar y voy a resolver. Esto es sencillo. Agarramos mi fórmula, función de transferencia, 1 más GH. Entonces, esto me quedaría como 600 sobre 1 más 600 multiplicando, como son milivolts, serían 0.0003. ¿Ok? Y esto entonces me quedaría función de transferencia igual, hago la operación, 600, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí tengo mi calculadora. Ahí está. Ya 600, 1 más 600 por 0.0003. Y me queda 500. A ver, aquí. Oh, me fui un cero. Aquí abajo. Ahí está. 214. Aquí me fui un cero más. La función de transferencia 214.28. Y unidades, revoluciones por minuto por volt, por cada volt administrado. Esas serían las unidades que tendríamos nosotros aquí. Bueno, esa sería la forma en que nosotros podemos analizar este tipo de ejemplos. Va a haber ocasiones en donde nosotros vamos a tener lazos cerrados con elementos múltiples, como vemos aquí. ¿Sale? Tenemos una función de transferencia 1, una función de transferencia 2, una función de transferencia 3, tenemos H, tenemos una de salida, tenemos aquí F y aquí tenemos el error. ¿Ok? ¿Qué se hace? Pues lo primero es calcular la función de transferencia de la parte superior y obtener una función equivalente. ¿Vale? Obtenemos una función equivalente y luego lo manejamos como una función o un sistema de lazo cerrado. ¿Cómo obtenemos aquí? Bueno, sin ponerle números, la función de transferencia sería G1 por G2 por G3, ¿no? Esa sería mi función de transferencia de trayectoria directa. Y ya que tenemos esto, quedaría de esta manera. ¿Ok? Quedaría de esta manera, donde arriba queda en una sola, queda toda la función de transferencia equivalente y tenemos el lazo de realimentación. Entonces ya podemos calcular que la función de transferencia en lazo cerrado sería lo que sale entre lo que entra, que es lo mismo que G1, G2, G3 sobre 1 más G1, G2, G3 multiplicando a H. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos nosotros, si le pudiéramos poner valor, tenemos la función de transferencia cuando tenemos más de 2 elementos. Teníamos aquí 4 elementos. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que me dice
Un sistema de control de posición utilizado con una máquina herramienta tiene un amplificador en serie, mucho aquí, con una válvula corrediza y un lazo de realimentación con un sistema de medición de desplazamiento. ¿Okay? Si las funciones de transferencia son las siguientes a las que se ven aquí, ¿cuál es la función de transferencia global para todo el sistema? Ok, yo aquí tengo un comparador, aquí tengo el error, aquí tengo la señal de entrada, aquí tengo la señal de salida, esta es mi H y aquí voy a obtener mi F. Esa sería mi función de transferencia 1, esta sería mi función de transferencia 2 y aquí tengo mi función de transferencia de lazo. Ya que tenemos esto, pues vamos a empezar a resolver. Está muy sencillo. Agarramos primeramente, tenemos que obtener la función de transferencia de trayectoria directa, que sería igual a G1 por G2. ¿Ok? Este G1 por G2 sería igual a 20 miliamperios por 12 milímetros por cada miliamperio que se está introduciendo. Es lo que se va a mover, ¿no? Se mueve 12 milímetros por cada miliamperios y aquí yo le estoy añadiendo 20 miliamperios por cada volt. Es lo que se está pasando. Por lo tanto, esto de aquí me quedaría como 200 amperios por cada volt y me queda 240 milímetros por cada volt. ¿Okay? Es lo que se va a mover. Ya quitamos la corriente. Cada volt que yo le suministre se va a mover 240 milímetros. Según la parte de arriba. Vamos a ver la parte de lazo. Unión de transferencia de lazo. Esto de aquí sería G. Esto de aquí sería H. Sería 3 volts por cada milímetro. Es lo que se va a mover, que me dice, ¿no? No es 30, no es 3, aquí es 30. Aquí se equivocaron. Ok, sería 30. A ver, voy a corregir por aquí. Este problema sería aquí 30 milivolts. Este de aquí no es 30 milivolts por cada milímetro. Es la corrección que va a haber. Este sería H. 30 milivolts por cada milímetro. Por lo que la función de transferencia global va a quedar como 240 milímetros por cada volt sobre 1 más 240 milímetros por cada volt que multiplica a 30. Al ser milivolts sería 0.03, sería volts por cada milímetro. ¿Ok? Eliminamos, eliminamos unidades arriba y abajo, en este caso, y haciendo la operación, serían esto, vamos a agarrar la calculadora, 240, 1 más 240 por 0.03, 29.26, función de transferencia, 29.26 milímetros por cada volt. Esa sería la función de transferencia del sistema global. ¿Cómo cómo se escribiría? Bueno, pues aquí yo tengo que escribir. Dime, Hugo, dime.
todos esos cálculos, bueno, esos problemas que nos está, bueno, estamos resolviendo aparte de las capturas, nos va a mandar las diapositivas, ¿eso? Sí, como siempre, queda ahí súper. en la plataforma. Sí, sí. Excelente, gracias. Sí, sí, como siempre, sale. Aquí yo tengo mi señal de entrada, aquí yo tengo mi señal, mi proceso, que sería la función de transferencia global, y aquí tengo mi señal de salida, que sería este de 240, no, de 29, perdón, que 240. Vamos a redondearlo a 29 milímetros por cada volt. Entonces la máquina, este amplificador en serie que con una válvula que se va a correr, ¿ok? Se va a correr por cada volt que le estés metiendo, se va a ajustar 29 milímetros. Es lo que me dice este problema. ¿Sale? Y así es como se manejan en esta ocasión los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado, para no entrar más en esto que, como digo, estamos repasando para agarrarnos de este hilito y seguir. Vamos a ver ahora el error. Hay que analizar los errores. El error en estado estable. Ya vimos que va a haber una salida en estado estable. Vimos que va a haber una entrada en estado estable. Pero pues también va a haber un error en estado estable. ¿Ok? Este error en estado estable de un sistema es la diferencia entre la salida del sistema y su entrada cuando las condiciones estén en estado estable, ¿ok? Y nosotros la podemos definir. ¿Cuál sería esto? Bueno, nosotros vemos o analizamos aquí que el error en estado estable dice que es la salida en estado estable menos la entrada. Algunos le ponen SS para decir ESS, ¿no? Estado estable, state stable. Y bueno, entonces la función de transferencia en estado estable va a ser igual a eso que está aquí. ¿Vale? Nosotros podemos definir a partir de esto que la salida en estado estable va a ser igual a la función de transferencia en estado estable por la entrada en estado estable. A partir de esa forma solamente estoy despejando. Por lo que yo ya tengo una equivalencia aquí del elemento de entrada, o sea, de salida, perdón. Esta salida en estado estable va a ser esta. Por lo que yo voy a decir la función de transferencia en estado estable por la entrada en estado estable menos la entrada en estado estable. ¿Ok? Factorizando la señal de entrada, me queda como la función de transferencia menos 1. ¿Ok? Esto es para un sistema de lazo abierto. Así calculamos nosotros con esta fórmula el error en estado estable de un sistema de lazo abierto. ¿Ok? Si en dado caso que la función de transferencia o que el sistema en lazo abierto haya más de una función de transferencia, podemos decir que el error va a ser igual a la señal de entrada en estado estable por cada una de las funciones de transferencia menos 1. ¿Ok? Y así. Haya 3, 4, 5, 10 funciones de transferencia y listo. Ahora bien, nosotros analizando esta fórmula para que el error, que es lo que buscamos cuando manejamos un sistema de control, que el error sea lo más pequeño posible o aproximado a cero o cero, para que este sistema sea cero, para que el error sea igual a cero, G1, G2 y G3, el producto de estos debe ser igual a 1. Lógicamente, si esto es 1,
1 menos 1, 0, 0 por cualquier cosa es 0, entonces el error sería 0. Aunque esto se puede lograr calibrando el sistema, siempre va a haber errores en estado estable, debido a que las funciones de transferencia cambian como consecuencia de algunas situaciones externas, por ejemplo, el ambiente, que haya mucho calor, haya humedad, no haya humedad, factores externos, ¿no? Entonces siempre va a haber un error. Esto es, en teoría, sí puede el error ser 0 si las funciones de transferencia son 1, es 1, en teoría. Pero en realidad siempre va a haber algo de error. Muy minúsculo, pero va a haber, ¿no? Ahora bien, en sistema, ese sistema de lazo abierto. En un sistema de lazo cerrado, yo voy a poder escribir normalmente que el error va a ser igual a la señal de entrada y aquí voy a poner la función de transferencia en lazo cerrado menos 1, ¿ok? Nos damos cuenta en la anterior. Esto de aquí o esto de aquí es la función de transferencia, ¿no? Función de transferencia, esta es la función de transferencia. Si nosotros hacemos el mismo paso, hiciéramos todo el mismo cálculo, saldría que esto de aquí es la función de transferencia. Función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Y ahí está. Ahora bien, ya sabemos que en este caso, que sería igual el producto de todas las funciones de transferencia y H pues sería en este caso la función de transferencia del sistema de medición. Para que el error en estado estable quede 0, ¿ok? Se debe tener que esta parte de aquí sea 1, ¿ok? Esta parte de aquí sea 1, de algún modo, ¿ok? Sea 1. Igual que en el sistema de lazo abierto, las funciones de transferencia tienden a cambiar en condiciones ambientales, ¿ok? Igualmente, no va a poder ser 1. Sin embargo, si la función de transferencia G y la función de transferencia H es mucho mayor que 1, o sea, si G, H es mayor, mucho mayor que 1, entonces mi error se puede calcular como esto, 1, H menos 1. ¿Ok? Si el producto de G y H es mucho, mucho mayor que 1, no solamente mayor, sino mucho, mucho mayor, se puede calcular de esta manera. ¿Ok? Y así los cambios en las funciones de transferencia de los elementos de la trayectoria directa casi no tienen efecto en el error. ¿Ok? O sea, esta parte, que es la parte de trayectoria directa, al volver esta ecuación, ya las condiciones ambientales de todo el sistema ya no van a afectar el error obtenido, porque ya lo estamos eliminando. Pero cuando esa multiplicación sea mucho, mucho mayor que 1. Hablamos de 1000, 10.000, 100.000, mucho mayor, ¿no? Y bueno, de esta manera, la sensibilidad del sistema en lazo cerrado para tales efectos es mucho más pequeña para que un sistema de lazo abierto. Y esta es una de las ventajas que tienen los sistemas de lazo cerrado respecto a los sistemas de lazo abierto. En pocas palabras, en un sistema de lazo abierto, el error va a crecer de forma, si cambiamos alguna función de transferencia en algo mínimo, va a crecer, ok, mucho. En cambio,
en el sistema de lazo cerrado, si cambiamos alguna función de transferencia por algo ambiental o que se tenga que modificar, el error va a permanecer casi igual. Y lo vamos a comprobar en el siguiente ejemplo. Dice la figura, ahorita se las muestro, muestra un controlador, una función de transferencia de 12 y un motor con una función de transferencia 0.10 revoluciones minuto por cada volt. ¿Cuál será el valor en estado estable cuando el sistema es un sistema de control de lazo abierto? ¿Cómo cambiará el error si debido a cambios ambientales la función de transferencia del motor cambia un 10%? Ok, aquí lo tenemos. Es el sistema, ¿no? Y aquí tengo una señal de entrada, aquí tengo función de transferencia 1, tengo una función de transferencia 2 y una señal de... Entonces, ¿cuál es la función de transferencia? No, ¿cuál es cuál será el error en estado estable cuando el sistema está en control de lazo abierto? Bueno, nosotros sabemos entonces que el error sería la señal de entrada por la multiplicación o el producto de las dos funciones de transferencia menos 1. ¿Ok? Agarrando los valores, 0, función de transferencia, señal de entrada, perdón, señal de entrada, no la tengo, pero vamos a ver por qué. Sería 12 por 0.10. Esto me queda como 0. Me falta el 1, perdón. 0.10 menos 1. Esto es igual a 1.2 menos 1, quedaría como 0.2 por la señal de, de entrada. ¿Qué me quiere decir? Que el error en estado estable, en lazo abierto, así como está, va a ser de el 20% o el 0.2 de la señal que tengamos de entrada. Ese va a ser el error, un 20%. Ok, puede ser aceptable. Pero me dice ahora el problema. Me dice el problema. La función de transferencia cambia por cambios ambientales. Ahora cambia la transferencia del motor en 10%. Varía en 10%. Vamos a suponer ahora que esta función de transferencia por cambios ambientales sube un 10%, 0.11. En lugar de 0.10, el 10% 0.10, 0.01, 0.11. ¿Ok? Calculamos el error. Sería señal de entrada 12 por 0.1, no, por 0.11, perdón, aquí. 0.11 menos 1. Agarramos nuestra calculadora. Por aquí. Decimos 12 por 0.11 menos 1. Y me queda como 0.32 de la señal de entrada, un 32%. O sea, el error incrementó en un factor de 16%. Ok, no 16%, un 12%, perdón. 12%. De aquí para acá. Ok. Aumentó mucho con un 10% de cambio. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos el mismo problema, pero tenemos lo mismo, pero ahora en un lazo cerrado y tiene un lazo de realimentación de 1 volts por revoluciones por minuto. Y aquí está el sistema. Aquí la señal de entrada, el comparador, este es G1, este es G2, aquí tenemos la de entrada y tenemos H, aquí tenemos F y aquí voy a encontrar el error. ¿Ok?
¿Cuál sería? Bueno, agarramos nuestra fórmula, que sería la señal de entrada por G, 1 más GH menos 1. Ah, pues obtenemos G. G va a ser igual a G1, G2. O sea, 12 por 0.10. 1.2. ¿Ok? Por lo tanto, el error sería 1.2. 1 más 1.2 por 1 menos 1. Agarramos nuestra calculadora que está por aquí y decimos 1.2, 1 más 1.2 por 1 menos 1. Y me queda menos 45. 45, vamos a redondearlo. 0.45 de la señal de entrada. Negativo. ¿Ok? En este caso, un 45% de error va a permanecer. Si ahora le cambiamos igual, le cambiamos un 10% a la función de transferencia, sería el error, va a ser igual, sería G 12 por 0.11. 1.32. 1.32 entre 1 más 1.32 por 1 menos 1. Y sería 1.32, 1 más 1.32 por 1 menos 1. Y saldría menos 0.43 de la señal de entrada. ¿Ok? El cambio del error es mucho más pequeño que el cambio que hubo con el sistema de lazo abierto. El sistema de lazo cerrado tiene una sensibilidad más baja a los cambios ambientales que el sistema de lazo abierto. Aquí pasó de 0.45 a 0.43. Es una realimentación negativa. ¿Ok? Por eso sale el signo negativo en este caso. Una realimentación negativa. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al error que vamos a poder encontrar o por qué utilizar mejor sistemas de lazo cerrado y en lugar de lazo abierto. Vamos a tener menor variación del error calculado. Otro problema, dice, un sistema de control en lazo cerrado tiene una función de transferencia de la trayectoria directa de 10. ¿De cuánto debe ser la función de transferencia cuánto debe ser la función de transferencia de la trayectoria de la alimentación para que el error en estado estable sea 0? O sea, ¿cuánto debe de valer G y H? Por decirlo de una manera. G ya la tengo. La de trayectoria directa sería 10. Esto vale G. ¿Ok? ¿Cuánto debe valer H para que el error sea 0? Bueno, me dice que hay una realimentación, entonces es un lazo cerrado. El error sería igual a esto. Ahí estamos. ¿Vale? Yo sé cuánto debe valer el error para que el error sea 0. Vamos a ver cuánto debe salir esto.
Aquí la señal de entrada vamos a omitirla porque no tenemos valores. En este caso no me piden nada de la señal de entrada. La ignoramos por un momentito. Entonces se dice 0 va a ser igual a G1 más GH menos 1. Pasamos el 1 para acá. G1 más GH. ¿Sale? Pasamos esto para acá. Sería 1 que multiplica a 1 más 10H es igual a 10. ¿Por qué 10? Porque G vale 10. Quedándome como 1 más 10H es igual a 10. Despejo H. Me queda 9 sobre 10. Porque este 1 pasa para acá negativo. 10 menos 1, 9. 9 sobre 10. O sea, H debe valer 0.9 para que el error en estado estable sea 0. Es lo que se debe de modificar. ¿Ok? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, No, pues, no. perfecto. Todo va a quedar en plataforma, ¿eh? Todo va a quedar en la plataforma. Vamos a quedar hasta aquí, como les comentaba al principio. En los 3 videos que les voy a dejar en la plataforma, vamos a seguirnos adelante con esto. Va a ser como una continuación de la clase y vamos a ir avanzando, ¿ok? Para que le vayan agarrando el hilo. Si tienen alguna duda, coméntenme sobre esto y sobre lo que viene, claramente. Bueno, entonces solamente comentamos la próxima semana, 3 de la tarde. Comenzamos de 3 a 6 de la tarde, ¿ok? Ya está, profe, pues ahí estamos. Perfecto, un gusto saludarlos de nuevo, Buen gente, fin un de gusto semana. saludarlos de nuevo. Igualmente. Vale, bye.